Estoy atrofiado, pero va a matar el partido. ¿Cómo? Mío no, ¿eh? Muy bien, señores. Bueno, señores, vamos a hacer un breve repaso del cuadro, Breve repaso del cuadro. Fíjense, ante todo, el formalismo, qué parecido que es entre una partícula y un sistema de partículas. Fíjense, yo acá tengo R igual a masa por aceleración para una partícula. Yo acá tengo que sumatoria de fuerzas externas, o sea, R externa. O sea, lo único que estoy aclarando ahí para un sistema de partículas es que van las fuerzas externas. R externo igual a masa por aceleración del centro de masa. O sea, la derivada de la cantidad de movimiento del sistema respecto del tiempo, y acá la derivada de la cantidad de movimiento de la partícula respecto del tiempo. Donde la cantidad de movimiento de la partícula es masa por velocidad y la cantidad de movimiento del sistema es masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Yo lo que quiero es que miden esto y miden esto, y fíjense que son formalmente iguales, o sea, no hay prácticamente diferencia. Por lo tanto, no puede ser tan difícil recordar expresiones racionales y aplicarlas a un sistema de partículas a una partícula. Acá tenemos, aparece J, es decir, si nosotros no conocemos bien las fuerzas, porque las fuerzas no son constantes, por ejemplo, y son, digamos, variables, y las conozco en un determinado intervalo de tiempo y conozco el J, fíjense que para una partícula el J de la resultante es igual a delta P, y para un sistema el J externo es igual a delta P. O sea, lógicamente esto es lo mismo que esto, o sea, es una extrapolación. El J es una extrapolación, digamos, del segundo principio de Newton, es lo mismo del segundo principio de Newton, es de otra forma del segundo principio de Newton. ¿Dónde me aparece alguna diferencia? Me aparece alguna diferencia acá, en el trabajo. Porque acá tengo que calcular el trabajo de la resultante. Y acá tengo que trabajar sin calcular el trabajo de las fuerzas internas. En un sistema de partículas las fuerzas internas hacen trabajo. Entonces la diferencia está acá. Acá tengo una diferencia. ¿En dónde? Fíjense que la energía cinética del sistema tiene dos términos, como dijimos en la clase pasada. Un término que me habla de la energía cinética del centro de masa, como si toda la masa estuviera concentrada en el centro de masa y se moviera a la velocidad del centro de masa. Es este primer término, este que está acá. Y el segundo término, que es la energía cinética que tienen las partículas respecto del centro de masa, que es este término que está acá, donde sumo. Energía cinética de cada partícula respecto del centro de masa. Recordemos que este asterisco que aparece acá es respecto del centro de masa. Es una forma abreviada de escribir que está medido respecto del centro de masa. Caso particular. En los dos casos hay un caso particular. Si no hay fuerzas externas, si no hay fuerza, no hay resultante de fuerza neta, nosotros sabemos que P es constante y la velocidad de la partícula es constante. Acá en este sistema de partículas, si no hay sumatoria de fuerzas externas, la P del sistema se conserva y la velocidad del centro de masa es constante. O sea, ahí tengo un principio de conservación. Vamos, señores. Esto que pongo acá es un caso particular para dos partículas. ¿Por qué es importante este caso? Por lo que viene ahora.
por muchos problemas, muchísimos problemas que hemos hecho, están encuadrados dentro de este caso particular. Pero fíjense el formalismo, fuerza igual a masa por aceleración. La diferencia es que acá aparece la aceleración relativa y la velocidad relativa. Pero es muy parecido esto a esto. Y fíjense que cantidad de movimiento es masa por velocidad relativa, mu por velocidad relativa. De la misma forma que acá cantidad de movimiento es masa por velocidad, pero acá aparece la velocidad relativa. Y la energía cinética asterisco respecto del centro de masa, fíjense que formalmente es muy parecida a la energía cinética de una partícula. Yo les diría que en la gran mayoría de los problemas que ustedes encaran en la práctica, muchas veces están acá. Muchas veces están acá. Si lo saben aplicar, esto es muy poderoso. Si no lo saben aplicar, también es muy poderoso para cagar el buen hacer. Ustedes son máquinas de aplicar fórmulas y no razonar el marco de aplicación de esa expresión racional. ¿A ustedes les parece que tienen una expresión donde le aparecen dos variables que a ustedes les vienen bien y la aplican? Pero lógicamente hay que saber aplicar. Bueno, señores, ¿qué vamos a ver hoy? Choques. Primero empezamos con el caso general y después vamos al caso particular. Decimos. El problema del choque en física encierra un concepto muy diferente al que el común denominador de la gente entiende por choque. Está claro lo que estoy diciendo, ¿eh? El común denominador de la gente sabe lo que ustedes saben sacar del denominador común, ¿no es cierto? Si sacamos un denominador común acá, el tipo que nos da es un tipo que está en el bar opinando de fútbol y de cualquier cosa. Y de choque. Ha habido dos autos chocar que han hecho pero. O sea, para el común denominador de la gente, choque es destrucción. Choque es abogado del por medio. Choque es un enfrentamiento. Choque significa todo eso que ustedes tienen. Para los físicos no significa eso. Es algo diferente. Entonces, ¿qué entiende la física por choque? Abrimos signo de pregunta y lo cerramos. Primero, vamos a resumir en tres partes lo que entiende la física por choque. Primero, tengo un sistema de partículas en una condición inicial en un sistema de partículas en una condición inicial totalmente aislada. Segundo, en un cierto delta T, sucede algo. Tercero, tengo un sistema de partículas en una cierta condición final
exactamente igual al que tenía en la condición inicial. Pues vamos a hacer este dibujito que está acá, que resume estos tres pasos, y que resume un choque. Eso es un choque para la física. Eso es un choque para la física. Y vamos a hacer una serie de observaciones para entender un poquito esto. Yo hoy prácticamente no voy a agregar nada, ¿eh? Vamos a trabajar todo con las ecuaciones que tenemos, que son las que están ahí en todas las veces. No voy a agregar prácticamente nada. O sea, no va a haber nada nuevo. Lo que va a haber simplemente es cómo analizamos un choque. Es importante esto. Repito, ahora con una serie de observaciones vamos a tratar de entender bien a fondo lo que es este proceso de choque. Bueno, ponemos observación. Vamos. Primera observación. El concepto de choque, resumido en el gráfico, el concepto de choque resumido en el gráfico no encierra la idea de que las partículas estén en contacto unas con otras. Durante el proceso. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Acá el Lego es el común denominador de la gente. Es una palabrita que resume todo eso. El común denominador de la gente lo podemos resumir con una sola palabra, que es el Lego. Ese común denominador de la gente entiende por choque algo en donde las partículas tuvieron el contacto. Sin embargo, en física, cuando yo preparo un choque, ustedes saben que los físicos normalmente en esa máquina de Dios que tan famosa se hizo durante los años pasados y de las cuales mucha gente habla y sin embargo no tiene tal vez la menor idea de lo que dice. Mucha gente de acá, de esta misma universidad, que la vemos hablar pavada. En esos laboratorios se generan este tipo de sucesos, de choques.
donde tienen un sistema de partículas antes, generan que sucede algo y estudian lo que tienen dentro. Eso le permitió a la física avanzar muchísimo hasta llegar a esta máquina o a este acelerador famoso que hay en Europa. Pero estas primeras experiencias de choque no nacen ayer, nacen prácticamente a principios del siglo pasado, en donde se empieza a investigar el átomo, en donde se empieza a investigar cómo estaba constituida la materia. La primera partícula que se encuentra es el electrón. Tal vez porque el electrón es una partícula que dentro de lo que es un átomo es bastante libre. Es bastante libre. Y por lo tanto, digamos, de alguna manera u otra es más fácil de encontrarse con uno de ellos o extraer uno de ellos de un átomo. Lo que más le dificultó a la ciencia fue encontrar el núcleo. Y encontrar el núcleo significa darse cuenta de la existencia de un núcleo en el átomo. O sea, darse cuenta que el átomo estaba formado por un núcleo y por electrones. Claro, a ustedes les puede parecer una idea sencilla. Ustedes nacieron con esto. Pero los físicos que estudiaban el átomo construyeron varias teorías antes de llegar a la teoría que hoy en día más o menos nosotros conocemos y dominamos y que nada tiene que ver con lo que realmente es un átomo, pero que todo el mundo maneja. Donde le dicen que hay un núcleo donde hay protones y neutrones adentro y que después los electrones dan vuelta alrededor del núcleo. Bueno, eso no es un átomo, pero eso es lo que se vende como un átomo. Es un cuentito que encierra bien y que queda bien. Ahora bien, antes de llegar a este modelo, en donde nosotros teníamos un núcleo y electrones dando vuelta, orbitándolo, antes de llegar a este modelo, las órbitas no son así, pero vamos a pasar así. Lógicamente se sabía ciertas cosas, y se creían ciertas otras. Lo que se sabía, por ejemplo, es que el átomo era eléctricamente neutro, es decir, no tenía carga neta. Eso es lo que se sabía. Pero no se sabía cómo estaba constituido el átomo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando descubrieron el electrón, entonces dijeron, bueno, si hay partículas que están cargadas negativamente, como los electrones, adentro de los átomos, tiene que haber algo positivo en el átomo para que contrarreste lo positivo con lo negativo. ¿Está claro esto? Para que el átomo me dé neutro. Entonces, el primer modelo que se armó del átomo fue un modelo que básicamente establecía que el átomo era más o menos así. Había una región donde estaba el átomo, obviamente se sabía que había electrones y que había átomos que tenían más electrones que otros. Como no se sabía qué era la carga positiva, o sea, la única partícula que se conocía era el electrón, partícula a la cual se le había medido la carga y la masa. La única que se conocía era el electrón. Del protón y del neutrón no se tenía la menor idea. Entonces, el primer modelo que hubo fue el que se pensó que la carga negativa era como una nube gaseosa que había dentro del átomo. Entonces, fíjense, yo si dibujo una nube gaseosa ahí adentro del átomo, me quedaría algo más o menos así. Todo en esta región, toda esa nube gaseosa positiva, que contrarrestaba la negativa, haciendo que todo el átomo fuera eléctricamente neutro. Bueno, a este modelo, fíjense que este modelo, si lo hacemos un poquito más, marcamos un poquito más los electrones. Obviamente esto es una foto estática, ¿no? Es una foto estática. A este se lo denominó modelo del pastel. Porque básicamente esto se parecía a un pastel de pasas, donde los electrones eran pasas y el resto era el pastel. ¿Está claro? Este era el modelo del pastel. Antes de conocer el núcleo. Ahora bien, ¿cómo se encontró el núcleo?
¿Cómo se encontró el núcleo? Ustedes saben precisamente que para investigar los átomos se construyeron esos aceleradores de partículas. O sea que para poder investigar lo que hay acá adentro, lo que se hacía, básicamente lo que se hacía, era bombardear esto con partículas. Por ejemplo, la primera partícula que tenían ellos era el electrón. Entonces parecía bastante natural bombardearlo con el electrón. Bombardear. A ver qué pasaba, hacer chocar un electrón con esto. Pero el electrón es muy chiquitito para romper algo. Entonces, en vez de trabajar con electrones, se trabajaba con otro tipo de partículas, a las cuales no se las conocía muy bien, pero sí se conocía que eran muy masivas y la carga que tenían, que eran las partículas alfa. Para lo que saben de química, las partículas alfa son átomos de helio doblemente ionizados, que han perdido 2 electrones. El helio tiene, hoy sabemos que tiene, 2 protones y 2 neutrones dentro del núcleo. O sea que son pelotas bastante grandes. Son pelotas bastante grandes, positivas. Si le sacamos los 2 electrones que tiene, son pelotas positivas. Y estos átomos de helio los escupían ciertos materiales que eran radioactivos. Entonces eran balas que se tenían a disposición. Balas más pesadas que lo que eran los electrónicos para poder bombardear y ver qué pasaba. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía chocar estos átomos de helio con un núcleo que se quería investigar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué se hacía? Se los hacía chocar, así. Eso no significa que estuvieran siquiera en contacto las partículas, pero lo que se veía es que cuando se los hacía chocar se desviaban. Estas partículas se desviaban. Entonces se pensaba que esta nube positiva lo que hacía era repeler, positivo con positivo se repele y generaba esta desviación. Y se estudiaban las desviaciones. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre se buscaba de este lado. Se ponía la pantalla y se buscaban los impactos de las partículas alfa de este lado. Así esta era la experiencia que se hacía. Fíjense, tengo un sistema antes. Miren lo que estoy haciendo. Tengo un sistema antes. ¿Qué era el sistema antes? Las partículas de helio, estas que van a chocar, y el núcleo que quiero investigar. Sucede algo. ¿Qué sucede? Que bombardeo. Y tengo el sistema después. ¿Qué es el sistema después? Tengo esta pantalla en donde impactaron las partículas de helio y tengo mi atomito ahí. Esto es un choque para mí. Ahora bien, ¿qué pasó? En una experiencia de esa de laboratorio, resulta que los que estaban experimentando con este modelo, esto se denominaba en esa época, más que choque, se denominaba dispersión de partículas alfa. Fíjense que las partículas alfa eran dispersadas. Dispersión de partículas. Esta se llamaba una técnica de dispersión de partículas. Allá sobre el principio de 1900 era muy común en los laboratorios hacer este tipo de cosas. O sea, hacer que las partículas alfa se dispersaran cerca de un átomo. ¿Ahora qué pasó? Un día, haciendo una experiencia de laboratorio, 2 ayudantes de Rutherford, que era, digamos, uno de los físicos importantes que generó y que descubrió el núcleo atómico, encontró lo siguiente. Encontraron que había partículas de este lado. Acá. Siempre buscaban del otro lado, pero encontró que había partículas de este lado. Es más, encontró partículas que estaban viniendo sobre su propio paso. O sea que realmente la dispersión era muchísimo más profunda de lo que se pensaba, porque siempre se la buscaba de este lado, pensando que la partícula atravesaba la nube y se desviaba. Entonces Rutherford dijo, mire, la única forma de poder explicar esto, que las partículas retrocedan y vuelvan, la única forma de poder explicar esto, es que acá adentro exista un carozo repulsivo, un núcleo, que esté realmente generando esto, en donde estas partículas positivas no se pueden ni arribar, pero algo muy masivo. Era la única forma de explicar esto. Y acá nace la idea del núcleo atómico. Eso no significa que se conozca el protón y el neutrón, simplemente se llega a la conclusión de que hay un núcleo que contiene toda la carga positiva. Esto es una experiencia de choque. Acá no hay contacto siquiera.
¿Está claro lo que estoy diciendo? Y es más, hoy en día sabemos, y ahora lo vamos a poner como segunda observación, que yo acá dibujé N partículas, acá dibujé M partículas. ¿Por qué? Por ejemplo, una explosión de una granada es un problema de choque también. Tengo una granada, sucede algo, explota y tengo 10.000 fragmentos. ¿Está claro eso? Por eso pongo acá N partículas antes, M partículas después. ¿Estamos de acuerdo con esto lo que estoy diciendo? O sea, fíjense, primero, no tiene por qué haber contacto. No tiene por qué haber contacto. Segunda observación ponemos. Segunda observación. Segunda observación. El número de partículas N, en la condición inicial, no tiene por qué ser igual al número M, porque lo pueden poner entre comillas para que vean que son numerales, al número M de la condición final. Si lo quieren recordar más gráficamente, pongan entre paréntesis, por ejemplo, cuando explota una granada. Tengo una partícula en la condición inicial y tengo 1000 fragmentos de la condición final. Bueno, algo todavía un poquito más fuerte todavía, que lógicamente el Lego, ese común de la gente no podría entender jamás. Entonces vamos con la tercera observación, algo un poquito más fuerte. La masa inicial no tiene por qué ser igual a la masa final. Y ponemos para aclarar esto. La conservación de la masa no es, y subrayamos el no es, un principio de la física. Fíjense lo que estoy diciendo, yo acá tengo una masa. El caso más palmario es que yo acá tengo un electrón. Ustedes por electrón tienen en general el Lego ese que está ahí, sí opina de electrones, tiene la idea de esto, una bolita chiquitita, que si la pudieran agarrar, rodaría, sería una cosita, un granito de arena, durito. Bueno, eso no es un electrón. Pero no importa, eso es lo que se conoce como electrón. Bueno, y con carga negativa, yo creo que todos asimilamos que tiene carga negativa el electrón. Bueno, señores, el archienemigo del electrón, así como el archienemigo del Gauss son los PowerPoint, los aguayos, yo tengo mucho archienemigo, muchísimo. Y soy esclavo de mis palabras, señores, que le quede claro. El archienemigo del electrón es otra partícula que tiene la misma masa, la misma forma, el mismo color, el mismo tamaño, pero es positivo. Entonces, fíjense, tiene un electrón que es negativo. Y la antipartícula del electrón, se denomina positrón. Es decir, es un electrón positivo. Un electrón positivo. No son fáciles de encontrar los positrones. No se encuentran normalmente en estado natural los positrones. Hay que generarlos en un laboratorio. Pero esta es la antipartícula del electrón. Un electrón positivo. Ese acelerador de partículas que le dicen la máquina de Dios y que está... Vamos a dibujarlo un poquito acá. Yo se los traigo simplemente porque... Para poder entender esto que estudiamos mucha física, ¿sí? Esto no es un cuentito. Pero como en Discovery, acá la televisión, lo que viene de acá, la popularidad de acá, lo cuentan como si fuera un cuento así, ¿no? Yo lo voy a contar como un cuentito. Entre la frontera de Francia y Suiza, excavado adentro, como si fuera un subterráneo, está
el acelerador este, que tiene como 14 kilómetros de radio. Más o menos. Este acelerador tiene un nombre. LEP. Normalmente cuando uno construye un dispositivo le pone un nombre, Arturito, Enterprise. LEP. La N es de large, grande, de gran acelerador, de electrones y positrones. Lo que hacen ahí es hacer colisionar electrones y positrones. ¿Qué tiene adentro esto, abajo, en el subterráneo ese? Bueno, no hay un subterráneo. Un túnel grande donde se puede caminar por el túnel, imagínense, debe ser más o menos como dos puertas de esas y una arcada más o menos alta como esto, se puede caminar bien. Eso no significa que por ahí vayan a pasar los electrones y los positrones, por ahí pasan los operarios. A los electrones y a los positrones se los hace acelerar por unos tubitos que más o menos deben tener este diámetro. Y hay dos tubos, uno que lleva electrones y uno que lleva positrones. ¿Por qué? Porque se los hace chocar de frente. A uno se los acelera para un lado y aprovechando los mismos campos magnéticos, toda la misma estructura, se los acelera a los otros para el otro lado. Entonces cuando están listos se los hace chocar de frente. Imagínense que generan un choque importante. Lógicamente lo llevan casi a la velocidad de la luz. Casi. No se puede alcanzar la velocidad de la luz con esta partícula. Con la única partícula que se puede alcanzar la velocidad de la luz es con el fotón, con esta. La única que viaja a la velocidad de la luz es esta, que no tiene masa. O sea, no tiene masa desde el punto de vista de la balanza esa que ustedes tienen metida acá en la cabeza. O sea, no tiene esto. La agarro y no tiene ese granito de arena masiva. Esta sí, la agarro y es una bolita. Bueno, señores, vamos. Acá pasan muchas cosas, ¿no? Pero lo básico es lo siguiente. Aunque no le dé mucha velocidad, yo si hago chocar un electrón y un positrón de frente, pasa lo siguiente, miren. Miren lo siguiente, miren qué interesante. Miren cómo de la mecánica se pueden ver muchas cosas. Ustedes ahí que vienen la van a ver, tal vez no entiendan nada, no importa. Miren, señores. Yo tengo acá un electrón y acá tengo un positrón. Acá tengo un electrón y un positrón. ¿Qué carga eléctrica tengo neta antes del choque? Acá, en esta situación inicial. Esta es la situación inicial. ¿Qué carga eléctrica tengo? Cero. Cero tengo de carga. Cero. ¿Qué masa tengo antes del choque? ¿Cuánto es la masa antes del choque? Lo escucho, ¿eh? Lo escucho. ¿Cuánto vale la masa antes? La suma de las dos masas son iguales, ¿viste? O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto pondrías vos en una ecuación? 2m pondría. 2 veces la masa del electrón. O 2 veces la masa del positrón son iguales. Son lo más parecido que puede haber. Dos chinitos iguales. Ahora, uno tiene una camiseta con un menos acá, porque es hincha del menos, y el otro tiene una camiseta con un más acá. Pero son iguales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué masa tengo antes? 12. Sucede algo, ¿saben lo que sucede? Se enfrentan. ¿Saben lo que tengo acá después del choque? Yo le digo acá, porque siempre se investiga el antes y después. Después del choque. O sea, yo tengo esto antes. Este es el antes. Sucede algo, después del choque tengo esto. Luz. Poco de luz. ¿Qué dijimos que es la luz fotón? Los fotones no tienen masa. ¿Dónde está la masa? Desapareció. Se convirtió en otra cosa. O sea que antes tengo masa, 12. Sucede algo y acá tengo masa, 0. ¿Qué carga tengo acá? 0. La carga sí se conserva. La carga es uno de los grandes principios de conservación de la física. La masa. Uno de los grandes principios de conservación de la física es la carga. O sea que el año que viene, señores, cuando los decifisicadores tomen pruebas con capacitores, donde ustedes tengan que ver a ver las diferencias de potencia, miren, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Pero que la carga se conserve. Que la carga se conserve. Eso es fundamental. Porque la carga no puede desaparecer. Y de hecho acá no desapareció, porque acá no tenía carga y acá tampoco desapareció. Pero la masa sí. De esa forma manifiesta que tenemos de masa de la balanza, esa desapareció. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estoy diciendo de que no tiene por qué ser
ser la masa antes igual a la masa después. Desde ya que nosotros no vamos a trabajar con este tipo de problemas, pero yo estoy analizando el caso general, nada más que eso. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pues vamos con la tercera observación, creo que la tercera. La cuarta, la cuarta. Yo me lo perdí, la cuarta. Y ahora sí vamos un poquito más a lo que nos interesa, lo importante. Decimos, dentro del marco, de que el sistema está aislado, eso es muy importante, dentro del marco de que el sistema está aislado, pongan entre paréntesis para algunos que todavía están durmiendo, pensando en que se acabó análisis, ahora le voy a dar bola a la física, pero estoy atrasado 3 semanas, más o menos así es. O sea, dentro de ese marco, ponemos entre paréntesis, no hay fuerzas externas, eso es lo que significa que está aislado el sistema. No hay fuerzas externas. En todo problema de choque, se conserva la cantidad de movimiento. Copian eso que está ahí. O sea, eso en todo problema de choque yo me tiro de cabeza que se conserva la cantidad de movimiento. Como se conserva la cantidad de movimiento, la velocidad del centro de masa es constante. Durante todo el proceso. Esto lo tenemos acá. Es esto que está acá. Es este caso particular. Acá están los choques. Acá están. Quinta observación, señores. Y la última, antes de ir a clasificar los choques, que es la sexta. Respecto de la energía cinética, sabemos que está formada por 2 términos. Punto y seguido. Como la velocidad del centro de masas es constante, el primer término no puede variar. Se copien esa expresión que está ahí, por favor. Está claro que este término es constante, este término es un medio. Este término siempre está. ¿Estamos de acuerdo? Este término siempre va a estar. Entonces es decir, lo que puede aparecer o desaparecer, en todo choque es EK asterisco. Y decir, precisamente
sucede con el K asterisco, precisamente, lo que sucede con el K asterisco, clasifica a los choques en dos grandes tipos. El tipo A, el primer gran tipo, son los que se denominan choques perfectamente elásticos. Choques perfectamente elásticos. Entonces decimos brevemente, en estos choques se conserva tanto, en estos choques se conserva tanto P, con flechita arriba, como el K. Y lo resumimos así. P igual constante y K igual constante. O sea que delta Q vale 0. Normalmente en un problema se lo van a decir. Cuando ustedes vayan a un problema de la práctica, le van a decir, es un choque perfectamente elástico de dos partículas. Punto. Le están diciendo esto, que se conservan las dos cosas. Ese es el dato que le están dando. ¿Está claro? Bien. Este es un caso, digamos, bastante particular. En general es difícil encuadrar un choque acá. Normalmente siempre hay algo de variación de esto. ¿Está claro? No es lógico que se conserve la energía tan así. Pero bueno, en ciertos choques se puede llegar a una aproximación diciendo que se conserva la energía. ¿Por qué no? Caso B. Los denominados choques inelácticos. O sea, que no son elásticos. En donde tenemos P igual constante y delta Q distinto de 0. O sea, acá no se conserva la energía. Es bastante simple la clasificación. Fíjense, tengo dos tipos nada más, dos grandes tipos. A, que son los elásticos y los inelásticos. Ahora bien, van a ver que dentro de estos inelásticos hay dos subtipos. Pero es simple, fíjense que no he agregado absolutamente nada, no agregué una expresión, estoy trabajando todo con esto. Hasta el final de la clase no voy a agregar una sola expresión. Lo único que estoy haciendo es clasificando los choques, nada más. Entonces es decir, dentro de los inelásticos, y evaluando el delta Q, surgen dos tipos. Si delta Q es mayor que 0, se lo denomina explosivos. Está claro esto, ¿eh? Explosivo. O sea, un choque donde gano energía, es explosivo. ¿Y cuánto puedo ganar? Y puedo ganar todo lo que quiera. Depende de la explosión que genere. ¿Está claro? No tengo límite en ganar. El problema es en perder. Entonces surge el segundo tipo, que es cuando delta Q es menor que 0. Entonces es decir, si delta Q es menor que 0, lo máximo que puedo perder
es toda la energía cinética respecto del centro de masas que tenía en la condición inicial. O sea, está claro. ¿De dónde saco yo lo que voy a perder? De lo que tenía en la condición inicial cuando yo preparé el choque. Cuando yo preparo el choque tengo una energía cinética que tiene dos partes, esta y esta. Esta no la puedo perder. Entonces, lo máximo que puedo perder es esto. ¿Está claro? Más que esto no puedo perder. Entonces decir, en el caso que delta Q sea mínimo, y escribimos delta Q mínimo, que es menos EK asterisco. Esto es el mínimo, por eso digo mínimo, porque delta Q es negativo. Entonces tengo que hablar de un mínimo, o sea, estoy perdiendo lo máximo, pero en realidad es un mínimo porque es negativo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? El delta Q mínimo es menos EK asterisco, que pierda todo esto. Que el delta Q me dé menos EK asterisco. Ese es el mínimo valor que puede tomar el delta Q. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Imagínense que acá tenían 3 joules antes y que acá tenían 2 joules, o sea que tenían 5 joules antes. ¿Cuál es lo mínimo que me puede dar delta Q? Tengo 3 acá y 2 acá. ¿Qué es lo mínimo que me puede dar delta Q? Menos 2. Que a su vez es máximo. Visto en valor absoluto es máximo. Perdí lo máximo que podía perder. Pero es un valor mínimo. Menos 2. ¿Está claro? No me puede dar nunca menos de menos 2. Si me da menos 3, agarro el revólver, le pego un tiro, hago y se mata. ¿Está claro? Entonces decimos, bajo esta condición, 2 puntos. Delta Q menor que 0 y mínimo, bajo esta condición, 2 puntos. Delta Q menor que 0 y mínimo, al choque se lo denomina plástico. Plástico. De plastilina, plástico. Y decimos, en un choque plástico, todas las partículas, después del choque, viajan a la misma velocidad. 2 puntos. La velocidad del centro de masas. Eso es un choque plástico, señores. Lo hicimos en la clase pasada. Tengo un sistema antes. Esto es un choque plástico. Y tengo un sistema antes. Esta masa se mueve con velocidad v, esta aquí. La pongo arriba, rosa. Acá tengo el rosa. Acuérdense, mu distinto de 0. Acá tengo mu igual 0. Lo hicimos 25 millones de veces este problema. Sucede algo. O sea, transcurre un delta t. ¿Qué pasa? Esta masita chiquita, secretaria mía, con la fuerza de roce que va para adelante, gana velocidad. Esta masa grande, con la fuerza de roce que viene para atrás, pierde velocidad. Balance energético, pérdida. ¿Por qué? Porque hay roce, pérdida el balance energético. ¿Y qué pierdo? Lo máximo que puedo perder, que es el EK asterisco. Esto es un choque plástico. ¿Por qué? Porque después del choque, las dos partículas viajan con la misma velocidad, que es la velocidad del centro de masa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esto es un choque plástico.
Para el Lego, esto no es un choque. Bueno, señores, esto es lo general. Copien ese dibujito para que se acuerden. Esto es lo general. Y ahora vamos a ir a lo particular. Siempre vamos de lo general a lo particular. No he agregado absolutamente nada, Lorbi, ¿eh? Absolutamente nada he agregado. Ese cuadro resume toda la materia, ¿eh? Toda la materia resume este cuadro. Yo podría haber empezado, como hacen los algebristas en la primera clase, el estilo del cuadro este. Se lo copio el cuadro este y me voy. No filmamos nada, no hacemos nada. Primera clase. Listo, sacamos todo. Acá está toda la materia. Bueno, señores, ponemos caso particular. Choque de dos partículas frontal. Caso particular. Choque de dos partículas frontal. Este es el caso de dos partículas frontales. Este caso está encuadrado dentro de la semana de la. Entonces decimos, vamos a analizar las expresiones. Vamos a analizar las expresiones que resultan de este caso particular. Que muchas veces se nos va a presentar en la práctica. Y que está resumido en las siguientes condiciones. Primera condición. Choque frontal. Y aclaramos lo que se entiende por choque frontal. Dos puntos. En el antes y en el después, las partículas se mueven en la misma dirección. Piensen en el borrador este que puse arriba del tren, ¿eh? Fíjense que en el antes esto se movía así y esta así, y en el después se mueven juntas en la misma dirección. Eso significa que yo hago chocar estas dos partículas en el antes y en el después, muevo en esta dirección, no que me aparece una partícula acá en una dirección distinta, en un plano. No se me escapa una partícula así. Entonces en un caso muy particular, yo hago chocar estas dos, imagínense, hago dos protones, tomo dos protones, los hago chocar, ni se tocan, y después del choque se mueven en la misma dirección. Pero no tengo esto. Entonces es un caso muy particular. ¿Está claro? Es un caso muy particular. Segunda observación. O segunda condición, ¿va? El choque de dos partículas. Claro, o sea, choque frontal, y la segunda condición es que el choque de dos partículas. Tercera condición. Las partículas antes del choque son iguales a las partículas después del choque.
resume la situación. Miguel Ángel está allá. No le vino hoy la compañía, se va al fondo. Se recluye en el fondo cuando no viene el amigo. Se castiga. Caravaggio. Ahí está, siempre ubicado ahí. Luego Nicolás, ¿cómo salió eso, Nicolás? Chicos. No sé, creo que habrá faltado porque habrá habido un problema. Me quedé dormido. ¿Eh? Ah, te quedaste dormido, no pasó nada. Yo mucha joda, ¿eh? ¿Terminaste de cumplir con la parte esa que tenemos pendiente? No, profe. Viene lento eso, ¿eh? Espero que la física no venga tan lenta. Le tengo una sorpresa igual, profe. Una sorpresa tenés, Juan. Queremos que así sea. Bueno, está claro, fíjense que en el caso este particular tenemos una cosa bastante más sencilla que en el caso general. Tenemos que el choque frontal, o sea, la línea de acción siempre es la misma. Las dos partículas son las mismas, o sea, tengo M1 y M2 antes, tengo M1 y M2 después. ¿Está? Entonces decimos, abajo del dibujito. Como en todo choque, se conserva la cantidad de movimiento. Como en todo choque se conserva la cantidad de movimiento y el centro de masas viaja a velocidad constante. Ahí lo tiene resumido. Todo choque implica eso. Eso es la característica de todo choque. Y decimos básicamente lo siguiente. Para abreviar y simplificar, como el choque frontal, pongan entre paréntesis, todo se desarrolla en la misma línea. Podemos sacar las flechas. Teniendo en cuenta que las velocidades serán positivas o negativas de acuerdo al sentido en que se muevan las partículas. Fíjense que yo
por eso es que las dibujé todas para allá, las partículas antes y después, para considerarlas todas positivas. ¿Está claro? Yo las dibujo en el caso general todas positivas. Entonces no tengo problema. Si alguna después en un problema me da para el otro lado, será negativa. Pero le puedo sacar la flecha, puedo trabajar de esta manera. Ya sin flecha. Es como que todo se desarrolla en X o todo se desarrolla en Y. Es lo mismo. O sea, esto es lo mismo que esto, lo mismo que se puede sacar la flechita, nada más. Para simplificar un poquito la nomenclatura, nada más que eso. Nada más que eso. Sin ningún afán de nada más. Señor. Sí, señor. ¿Y por qué? Porque mira, fíjate, yo tengo M1. Me parece bien que lo pregunten, porque hay muchos que dicen, no, este Iago está loco. Lo cual es cierto, ¿no? Yo le mostré un videito a mi hijo y me dice, estás loco, papá. ¿Qué crees? Pero me apoyó, me dijo, no, yo sé que este videito, me dijo, siguiente, no tiene que ser HD. ¿Por qué no la seteas en HD? Me dice, porque la corrió en una maquinita y qué sé yo, le digo, somos unos chotos, siguiente, mira, ¿qué quieren que Ahora vamos a o sea, ajustar. hacemos lo que podemos. Me dice, no, pero yo te ayudo, no, ¿qué vas a ayudar vos? ¿Sabes qué? Me deja en mano. Después me deja en mano. No, mire, señores, mira qué caso es. Pero antes ¿Qué problema tenés con eso? Fíjate. M1 es M grande, M1 es M grande, M2 es M chica y M2 es M C. ¿Cuál es el problema con eso? Si todo se desarrolla en X. O sea, lógicamente esto es algo muy teórico, pero esto en un caso práctico se ve plasmado en este caso, por ejemplo. Este es un caso de choque. Y después del choque tengo, las partículas son las mismas, o sea, no es que se me partieron las partículas, ni que tengo más masa, ni nada. Sino que después del choque tengo las dos partículas, que se mueven a B', las dos. Que es la B del centro masa, pero es un choque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculamos la velocidad del centro de masa? Ahí simple hacemos, mirá, M grande por B más M chica por 0 dividido M grande más M chica, que era lo que me daba. No he hecho nada, fíjense que hasta ahora, lamentablemente en esta clase, alguno puede decir que vino a decir Iago acá, nada. Habla de choque, pero no agregué absolutamente nada, por eso que no lo borré. Para que vean que no me aparto de acá. Bueno, ponemos. Como son dos partículas, la energía en juego está dada por la siguiente expresión. Y copiamos esto que está acá. Por eso es que ahora utilizo esta columna, porque sé que para dos partículas vale esta expresión. Esta es la energía antes que tengo en juego. Esto es lo que está en juego. Si voy a perder, lo máximo que puedo perder es esto. Si voy a perder, lo máximo que voy a perder es esto. Más que esto no puedo perder. Y si voy a ganar, puedo ganar lo mismo. Imagínense que esas dos partículas están unidas por un resorte. El golpe la suelta. Bueno, el resorte le entrega energía a las dos partículas y puedo ganarlo. ¿Está claro? Eso es un choque también. Tengo las dos partículas unidas por un resorte sin masa, uniditas así, ese es el antes. Suelto el resorte y tengo las dos partículas como una para un lado y otra para el otro. De que sacaron la energía del resorte.
¿Cuánto puedo ganar? Esto es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con esto, señores? Entonces decimos, bajo estas premisas, vamos a analizar los distintos casos que se nos pueden presentar para el choque frontal de dos partículas. Entonces decimos, primero, choque plástico. Copiamos esto que está acá. Ahí tienen el caso. De la flechita acá porque realmente estamos trabajando sin flechitas. Que es frontal. Así le sacamos la flecha. Queda un poquito más claro. Fíjense que acá tengo las dos partículas después del choque moviéndose la velocidad del centro de masa. Así que ese caso es, tengo las dos partículas después del choque moviéndose la velocidad del centro de masa. Que no necesitan porque sean plásticos que estén juntas y pegadas, ¿está claro? Normalmente la palabra plástico modela el hecho de que quedan pegados y juntas, no tienen por qué estar pegadas y juntas, porque viajan a la misma velocidad del centro de masa, ya está. Y fíjense que la pérdida es la máxima, que es esta. ¿Por qué? Porque la velocidad relativa final de las partículas, una respecto de la otra, es cero. ¿Por qué? Porque las dos viajan a la misma velocidad, entonces no hay velocidad relativa de una respecto de la otra. ¿Está claro? No hay movimiento relativo de una respecto a la otra, si viajan a la misma velocidad. Por lo tanto, se pierde todo este término. No tengo nada dentro después del choque. No tengo nada. O sea que perdí todo lo que tenía, que era esto. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno, este es el caso para dos partículas. ¿Qué es este que está acá? ¿Qué es este que está acá? Ni más ni menos. Segundo caso. Choque perfectamente elástico. Hacemos el dibujito.
es lo básico. Lo básico es esto. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Esto es lo básico. O sea, no agregué nada. Bueno, ¿qué más pasa en el choque perfectamente elástico? ¿Qué se conserva? ¿Qué se conserva en el choque perfectamente elástico? La energía se conserva. Se conserva la cantidad de movimiento y la energía. Si se conserva la energía, significa que EK asterisco antes tiene que ser igual a EK asterisco después. Si se conserva la energía. O sea, no puede haber pérdida de EK asterisco. ¿Está claro? Tiene que ser la misma. Por lo tanto, puedo escribir que un medio de mu por B120 cuadrado tiene que ser igual a un medio de mu por B12 cuadrado. O sea, la velocidad de relativo antes y después del choque tiene que ser la misma. Al cuadrado. Las velocidades relativas al cuadrado antes y después del choque tienen que ser las mismas. ¿Está claro eso? Lógicamente la energía cinética del centro de masa que se conserva está implícito en esto. Lo tengo implícito acá. O sea, en esta ecuación yo tengo implícito que la velocidad del centro de masa es constante dentro del choque y por lo tanto se conserva esa parte. Lo que está en juego es la relativa. Si el choque es perfectamente elástico, estas dos tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿qué puedo simplificar ahí? Esto y esto. Por lo tanto, en un choque perfectamente elástico, implica que B120 cuadrado tiene que ser igual a B12 al cuadrado. Por lo tanto, B12 tiene que ser igual a más menos B12. Más menos aparece ahí. Recordemos para alguno que todavía está dormido que esto B12 es B1 menos B2. Y esto es más menos B120 es B10 menos B20. Es decir, es la velocidad relativa de las partículas antes y después del choque. En el choque plástico, como las dos velocidades son iguales, esta y esta son iguales, esta me da 0 en el plástico. En el elástico, la condición del elástico, del perfectamente elástico, que la velocidad relativa sea más o menos una respecto de la otra. Tengo dos posibilidades. Ahora decimos, físicamente, la única válida de las dos para que se produzca un choque es la que contempla el signo menos. Y acá tienen una expresión. Es decir, para un choque perfectamente elástico se tiene que cumplir esto. Se va a cumplir esto sí. La más no va. Algunos que quieran analizar por qué no va, lo analizan. No es muy difícil analizar por qué la más no puede ser. Si vamos con el más, no hay choque. O sea que lo único que puede ocurrir es que tengo un menos. Es decir, por ejemplo, tengo dos pelotitas que vienen, por ejemplo, una choca a otra, esta sale para atrás. O salen una para el otro lado. Pero así es donde cambia el signo de la velocidad relativa. ¿Estamos de acuerdo? Pero son iguales en módulo de velocidad relativa. Iguales en módulo, pero aparece el signo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Entonces acá sí hay una ecuación. Fíjense, para que un choque frontal de dos partículas puedo utilizar esta expresión si sé que estoy en un choque perfectamente elástico. Es decir, si a mí me da la condición inicial, donde puedo calcular esta velocidad relativa, la condición final le pongo un medio si sé que es igual y tengo una ecuación más para agarrarme para resolverlo. Que es una condición energética, es decir, surge de esta ecuación. Pero ya le saqué los cuadrados. En definitiva, plantear esto es lo mismo que plantear la conservación de la energía. ¿Está claro? Esto es una consecuencia de la conservación de la energía. Tercer caso. Choques inelásticos. Entonces, ¿qué tengo en el choque inelástico? En el choque inelástico tengo que P es constante, como en todo el choque. Vamos a escribirla de vuelta. A ver si se la grabo. Y tengo que delta Q es distinta del cero. Copien eso que está ahí. Bueno, ¿cómo puedo escribir este delta Q, señores? Tengo que hacer energía cinética final menos energía cinética inicial. Como el término de energía cinética del centro de masa está en los dos, se me va. Lo que tengo que hacer acá en esta diferencia es hacer un medio de mu por B1,2 cuadrado menos un medio de mu por B1,2,0 cuadrado. Este es el balance energético del delta Q. ¿Cuánto varió la energía cinética respecto del centro de masa? Ese es el balance energético que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el otro término, que es la energía cinética del centro de masa, está en los dos. Y es la misma, entonces se me va a hacer la recta. Lo que me queda como diferencia de energía es evaluar la energía cinética respecto del centro de masa en el antes y en el después. Por ejemplo, si en el antes y en el después es la misma, estoy en este caso. Si en el antes y en el después llega a ser distinta de cero, y bueno, tendré lógicamente el caso del choque explosivo, en el caso de que gane, o sea, de que esto sea más grande que esto. Y en el caso del choque plástico, cuando me desaparece todo esto que está acá, esa es la idea básica. Cuando me desaparece todo esto que tengo, que me da el mínimo. Entonces decimos, si analizamos un poco esta expresión, para delta Q, la podemos escribir en función de la energía cinética asterisco inicial de la siguiente forma. Copien eso que está ahí y vamos juntos a hacer ese pequeño análisis. Pequeño análisis.
Fíjense lo que he hecho. Saqué factor común esto que está acá. Saco factor común esto que está acá. Que básicamente esto que está acá es la E asterisco inicial que yo tenía. Esa es la inicial que yo tenía. La que estaba en juego. La que tengo que comparar con la final. Esa es como yo preparo la experiencia. Normalmente uno, la condición inicial, es como uno prepara la experiencia. Uno normalmente hace cálculos en función de la condición final. Entonces, ¿qué me queda? Acá me queda B12 cuadrado dividido B120 cuadrado. Lógicamente. En un medio por mu están los dos términos, pero B10 no está, o sea que me tiene que quedar dividiendo ahí. Y del otro lado, ¿qué me queda en el otro término? Menos 1. Entonces, fíjense que me queda EK asterisco inicial por B12 cuadrado dividido B120 cuadrado menos 1. Entonces, ponemos análisis de esta expresión. Análisis de esta expresión. Primero, esta expresión para delta Q es totalmente general. Ya que abarca al plástico y al perfectamente elástico. Está claro, o sea, esta expresión es general. Yo acá, por más que dije que hay un choque inelástico, lógicamente, si esto me da 0, estaré en el caso del choque perfectamente elástico. ¿Qué pasa en el choque perfectamente elástico? Habíamos dicho recién que B120 cuadrado es igual a B12 cuadrado, este es el perfectamente elástico. Si B12 cuadrado es igual a B120 cuadrado, acá tengo 1 menos 1, 0, el resultado me da 0. Acá. Y en el plástico, yo sé que las dos partículas viajan juntas, entonces yo tengo, que lo borré, que B12 es 0. B12 es 0. Entonces, si B12 es 0, acá tengo un 0 y esto me da menos EK asterisco, que es lo máximo que puedo perder, o sea, es la mínima. Estoy en los dos casos. Entonces, decir, segundo, esta expresión me muestra que la energía en juego en todo proceso de choque es función de la velocidad relativa B12 de las partículas, es función de la velocidad relativa V12 de las dos partículas después del choque. ¿Cómo? Y es una función cuadrática. Y copian esto que está acá, por favor. Delta Q igual a F de B12. Yo voy a hacer, la voy a graficar para entenderla, para ver cómo en un gráfico se van a plasmar todos los choques que puedo tener. Voy a graficar ¿qué? Voy a graficar delta Q como F de B12. Delta Q como F de 1, esto es una constante para mí, el 1 es una constante, como F de B12, por lo tanto es una función cuadrática. Fíjense que tengo B12 al cuadrado, como si tuviera X cuadrado. Yo voy a graficar delta Q en función de una variable que es B12. Entonces, fíjense, acá tengo B12. Si B12 es 0, ¿cuánto me da todo esto, delta Q? ¿Cuánto me da? Menos EK asterisco. Entonces me da acá abajo, ese es el valor mínimo que puede tomar acá.
Este es para el choque plástico. Este valor para delta Q es menos el K asterisco. Acá tengo el primer valor. Ahí tengo el primer valor. Para B1, 2, 0. Vamos a explicarlo en función del módulo del 1, 2. Para que dé para aquel lado, si no la tengo que buscar para acá. Esto B1, 2, 0. Ahora bien, el otro caso es cuando B1, 2 es igual a B1, 2, 0, el módulo. Cuando B1, 2 es igual a B1, 2, 0, ¿qué choque tengo? Perfectamente elástico. Entonces fíjense que si yo acá tengo este punto donde B1, 2 es igual a B1, 2, 0, acá tengo B1, 2, 0, acá lo tengo que tener. En este punto, cuando B1, 2 es igual a B1, 2, 0, delta Q, ¿cuánto vale? 0 vale. ¿Está claro? Ahí vale 0. Y si B1, 2 es mayor que B1, 2, 0, si esto es mayor que esto, esto va a dar más que 1 y por lo tanto delta Q da mayor que 0. Entonces fíjense que la curva que obtengo es una cosa así. De esta zona tengo que módulo de B1, 2 es mayor que módulo de B1, 2, 0. Y acá tengo choques explosivos. Acá tengo el choque perfectamente elástico. Y acá tengo lo que se denomina, este es el choque plástico, y estos son choques que tienen al plástico. Ahí tienen todos los choques posibles, para dos partículas. Para dos partículas. Ahora sí voy a definir lo único que voy a definir en toda esta clase, señores. Hice todo esto para llegar aquí. Que sería la observación 3. Entonces ponemos 3 y la subtitulamos coeficiente de restitución. Dos puntos, R minúscula se define, R minúscula. Entonces decimos, esta expresión de delta Q nos lleva a pensar en que puede definirse un coeficiente, pongan entre paréntesis, un número, eso es un coeficiente, un número, que es siempre positivo. Y que evalúa el cociente entre las velocidades relativas antes y después del choque. De la siguiente forma. Y copien eso que está ahí, por favor.
copiar todo eso. Y le agregan al gráfico que hicimos, le agregan ese R que le puso. Entonces escribimos, señores, para ir terminando. Si en un problema me dan el coeficiente de restitución R, indirectamente el dato que me están dando es una medida del delta Q en el proceso de choque. Y vale para el choque frontal. Y no para un choque que no sea frontal. Bueno, ¿qué vamos a hacer la clase que viene? ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? La clase que viene tengo. Vamos a seguir un poquito más con esto. Voy a dar sistema de masa variable, que es un caso muy particular, tal vez para resolver un único problema que hay ahí, pero es un problema teórico que lo vamos a ver, muy tomable. Esto también es muy tomable. Esto es muy tomable. No lo hice con todo el detalle que lo hice para que se lo olviden, sino que lo hice para que lo analicen. En definitiva no hice absolutamente nada, es bastante fácil inclusive de razonar. Y vamos a empezar con el último tema que cierra el sistema de partículas, así que es fundamental que cantidad de movimiento angular. ¿Está claro? Vamos a empezar la próxima clase, que seguramente puede ser que termine. La semana que viene, una vez que terminemos los temas teóricos, vamos a hacer repaso, vamos a empezar a hacer problemas.